Martínez, aleluya. Alto privilegio para mí pasarle este micrófono a ella. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Toma tu asiento en esta mañana. Pero saluda al que está a tu lado. Salúdalo. Dile que está bonito, que le queda bien esa blusa. Le queda muy linda esa blusa. Le queda bien ese color. Ay, qué bien te queda el pelo, qué bien, qué bonito te queda el cabello, qué bien, qué bien, qué bien. Si has aumentado un poquito de peso como yo, también te ve bonito. Te ve bonita, te ve bonita, no te amedrentes por las libras de más. Así que gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que estamos en la casa de nuestro Dios. Estamos en este tiempo, de este mes precioso, el mes de la Biblia. Ese mes donde podemos celebrar esa bendita, gloriosa palabra de Dios. Qué bueno que podemos estar en la casa de Dios. Y ahorita decía la hermana Pilar, ella decía que no miremos las sillas vacías, que nos concentremos en las que están llenas. Pero eso yo lo veo de dos formas. En primer lugar, como decía ella, estamos aquí, es una bendición estar en la casa de Dios. Y en segundo lugar, veo la gran promesa hecha realidad de nuestro Dios para con esta casa. ¿Pero por qué? ¿Porque la silla está vacía? No, porque es real que nuestra iglesia es una iglesia de familias, una iglesia de matrimonios, una iglesia en donde hay un modelo establecido por el Eterno y gracias a su misericordia podemos exhibirlo. Y óigame, las que todavía no estamos casadas, que estamos aquí, no se amedrente, no se entristezca, no diga, ay, ellos sí y yo no. Piense que todo tiene su tiempo y que dice la palabra de Dios que Él no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, mas antes tiene de ellos misericordia. Amén. Así que las sillas están vacías, no porque la iglesia no vino a la iglesia, sino porque la mayoría de la iglesia está cumpliendo otra misión de la iglesia. Así que nos gozamos con el Señor. Un aplauso a Cristo, porque hoy están vacías, porque la iglesia decidió tomar el llamado y como matrimonio estar en el congreso de matrimonio. El año que viene vendrán otros solteros y habremos otros de los que estamos aquí sentados en el congreso de matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Es que Dios es bueno. Y ¿sabes qué? Que el modelo de Él es el modelo que prevalece. Y el modelo de Dios no es un hombre solo o una mujer sola. Es la unión de la familia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro tema del mes es su espíritu. En el libro de Romanos 8:14 nos da ese texto del mes. Sin embargo, yo quiero que vayamos al libro de Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 35. Es un capítulo muy hermoso. De hecho, me recuerda a nuestro obispo Matiel, porque estando en este lugar, él ha hablado de ese capítulo. Y hoy nos da el Señor el privilegio y la honra de poder ministrar su palabra. Como diría un corito hace muchos años, en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando. Y en Isaías 35, no vamos a leer el capítulo completo, pero quiero comentarte algunas de las palabras que allí dice. En ese capítulo de Isaías habla de ese futuro glorioso de Sión. Y yo me imagino al Espíritu Santo ministrando el corazón del escritor y diciéndole, haciéndole ver ese futuro glorioso y haciéndole referencia. Por ejemplo, le decía, el desierto florecerá. Y yo sé que le está hablando a alguien que sabe de desierto. Y el Espíritu le ministraba al escritor y le decía, los valles secos se llenarán como estanques. En ese futuro el cansado recibirá fuerzas. Y es un capítulo como una poesía. Dice, los redimidos vendrán con gozo y con alegría, Sión, y cantarán, y los panderos se oirán, y lo que no está enderezado se enderezará. Y es como si tú le estuvieras diciendo a alguien que conoce el terreno, que sabe que no hay cosas buenas ahí, le estás dando una esperanza. Y lo bueno en ese punto no es que se lo digan, es que el que lo está recibiendo lo pueda creer.
Pero hay un verso allí donde dice algo muy particular. Y es el verso 8. Yo quiero que leamos ese verso. Ya el Señor habló de él en la intercesión. Y dice el verso: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es una promesa de Dios. Es una promesa de que aún el que fuere torpe, que no conoce bien cómo guiarse, Él promete que le va a guiar y que le va a tomar de esa mano para que no se extravíe. Y sabe, Dios quiere llevarnos de la mano. Dios quiere tomar nuestras vidas y ayudarnos a caminar por el camino correcto para que precisamente no nos extraviemos. Y tú sabes a quién dejó el Señor aquí en la tierra para tomar tu mano y para que tú no te extravíes. Dígame, Mario. El Espíritu Santo. Por eso el tema de este mes, más todo lo que hemos oído hasta el momento, dice su Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y esa bendición que Dios promete en Isaías es visible y real, porque Cristo le dijo: es conveniente que yo me vaya para que venga con ustedes el Consolador, aquel que lo va a llevar a toda verdad. Y cuando leemos esa palabra, Dios nos confirma desde el antiguo hasta el nuevo, es que yo te quiero guiar. Porque aunque yo prepare calzada y camino hermoso, y como dicen los otros versos, por ejemplo el 3 de Isaías dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los corazones apocados, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios te está diciendo: te quiero dar todas esas bendiciones, pero tengo que tomarte de la mano para guiarte por el camino correcto. Y entonces el Señor le revela al apóstol Pablo en Romanos y le dice: los que son guiados por el Espíritu, ellos recibirán bendición. Y vayamos al texto de este mes. Romanos capítulo 8, verso 14. Y es interesante saber que Dios tiene cuidado de todo eso. Yo no sé si tú necesitas, pero sabes, el Espíritu Santo, vuelvo y repito, es el que Dios ha dejado en la tierra para guiarnos. Y si nos zafamos de esa mano, si nos soltamos de la mano del Espíritu Santo, andaremos ciegos. Y definitivamente nos podremos extraviar. Leamos el verso de Romanos 8, 14. Y ya usted se lo sabe, pues yo se lo quiero repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por cuál Espíritu? Por el de Dios. Dice: estos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y hay una pregunta que mientras estudiaba y pensaba en estos textos, viene a mi corazón. Y es la pregunta: ¿quiénes son los que necesitan ser guiados? Los hijos. Pero viéndolo en el plano general, cuando alguien necesita ser guiado, ¿por qué es guiado? Pues sencillo. Si yo quiero ir a la casa de quién, yo no sé, déjame ver, quién, yo no sé dónde vive aquí. Yo no sé dónde vive Cristian, no sé dónde vive Mario, yo no sé dónde vive Wilda. Si yo necesito ir a la casa de Wilda, a la casa de Cristian, a la casa de Mario, tengo que llamarlo y decir: mándame la ubicación, o más o menos dime por dónde es. Pero aún así, aún diciéndome: dobla aquí, ve allí, en la esquina hay un colmado de tal color, dobla,
Tú vas a ver una mata de mango al frente, esa es mi casa. Pero aún esté ahí, usted se siente en un momento determinado que tiene que volver a llamar otra vez. Dime otra vez, estoy aquí en el colmado, pero no veo la mata de mango. ¿No le ha pasado eso? Usted tiene que ser guiado. Entonces los que necesitan ser guiados o los que necesitan guianza son aquellos que por alguna razón no pueden hacer algo, no pueden desarrollar algo sin que alguien lo guíe, o más bien por sí solos. No pueden hacerlo por sí solos. Entonces el que necesita ser guiado es aquel que no lo puede hacer solo. El lunes yo hablaba de algo interesante, ahora que veo a doña Dinora me acuerdo. ¿Quiénes vinieron el lunes a la clase? El lunes yo decía algo y decía, ay, yo estaba haciendo algo que no me quedó muy bien. ¿Cómo? ¿Y qué pasó, Laura? Yo, ay, hermanos, oren por mí por eso. Y todos se reían. ¿Pero qué pasó? Y yo decía, yo he visto tutoriales en YouTube, yo he visto esto, pero no me sale. En este caso lo hice mal porque vi el tutorial después que comencé a hacer la receta. Entonces me di cuenta que no le estaba haciendo bien. Y los hermanos se rieron. Para ser guiada, para hacer la receta, yo tenía que ver la receta primero. Porque no puedo hacer algo que yo no sé hacer por mí misma si alguien no me guía para yo hacerlo. Y aún si no prestamos atención en esa guianza, aún podemos tener el riesgo de hacerlo incorrecto porque no hemos prestado atención. Entonces los hijos de Dios, los que queremos ser llamados hijos de Dios, como dice ahí en Hechos 1:12, que dice que todos aquellos que creyeron, en los que creen en su nombre, a esos que han recibido a Cristo, le dio la autoridad, la potestad, el privilegio, el chance, la misericordia de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando recibimos ese perdón de Dios y recibimos a Jesús, el Espíritu Santo está ahí presto para guiarme en todo el camino de la fe. Porque usted se imagina que inmediatamente nosotros nos convertimos, recibimos a Cristo, ¡fu! Nos fuimos. Recibí a Cristo, ¡fu! Mañana me fui. Recibí a Cristo, ¡fu! Me fui. La iglesia no estuviera en la tierra, entonces no estuviera cumpliendo el propósito. Entonces en el camino de la fe recibo a Cristo, pero necesito que alguien me guíe en ese tramo desde cuando me convertí hasta que me vaya con Él. Entonces en ese camino yo necesito a alguien que me diga cómo hacer las cosas. Por eso dice el verso que los que son hijos de Dios ya recibieron a Jesús en su corazón, pero para permanecer en la tierra y afirmar este nombre, yo tengo que ser guiado por ese Espíritu Santo. Entonces estamos de acuerdo hasta ahora que nadie puede hacer las cosas en Dios sin Dios. ¿Usted entendió eso? Nadie. No importa el apellido, no importa el rango que queramos decir que tenemos, nadie puede hacer algo en Dios sin Dios. Por eso el Espíritu Santo está aquí. Y dice que todo creyente necesita esa guianza. ¿Y por qué la necesito? Bueno, la necesito porque si no seré preso del pecado. Imagínese que usted compró una camisa nueva o un vestido nuevo. Y ese vestido le encanta. Usted por prudencia no se lo pone todos los domingos porque los hermanos quizás pensarán, o en la calle o la vecina dirá, pero ¿y será que es el único que tiene? Pero usted sabe que cuando éramos pequeños y nos compraban una ropa nueva, la mamá tenía que decirte, no, usted no se la va a poner. Yo me quiero poner ese vestido, pero tú te lo pusiste la semana pasada. Es que yo quiero ese vestido. No, usted se lo puso ahora. Te vengo a esperar unos cuantos días, mamá, volvérselo a poner. Pero usted quería ese vestido. Y si mamá se iba, usted se lo ponía, aunque sea en el cuarto, y se veía en el espejo con su vestido. La guianza del Espíritu me lleva a mí a dejar una ropa que no me pertenece. ¿Cuál? La vieja naturaleza. Que puede ser muy bonita, pero la nueva, la ropa nueva en Cristo es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, ser guiado por el Espíritu me va a permitir a mí, a ti y a todo el que busca a Dios tener la ropa correcta. Y es la ropa de la nueva criatura. Y no estar amarrado a eso que se ve bonito, pero no viene de Dios. Y yo quiero que leamos unos cuantos versos aquí mismo, en el capítulo 8, porque para poder entender por qué Pablo está hablando que seamos guiados del Espíritu, tenemos que ver los versos anteriores. Y dice aquí en Romanos, quiero leer desde el verso 5, Romanos 5, 8, del 5 al 9. Dice la palabra del Señor:
Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ustedes que viven según la carne, dice, ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Yo no quiero que me llamen ni en el mundo natural y mucho menos en el mundo espiritual y me puedan reconocer en ese mundo espiritual como que yo camino pero no tengo el Espíritu de Dios. ¿Puede ser eso posible? Sí, porque si no, Pablo no lo hubiese escrito. Por eso dice el verso: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el de Cristo, entonces no es de Cristo. Pero fíjense aquí cómo Pablo hace esta referencia. Pero yo quiero que veamos que dice Pablo en Gálatas también. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver ahí cuando Pablo habla de los que viven en la carne y de los que viven en el Espíritu. Dice en Gálatas 5. Usted conoce esos textos. Gálatas 5 del 16 al 21. Vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, ¿si soy qué? Ese es el nombre del tema del servicio de hoy, más bien del mensaje: guiados por el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu, no andéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo a los Gálatas y le está diciendo a los romanos: es importante, indispensable e imprescindible que andemos guiados por el Espíritu. Porque si no andamos y no somos guiados por el Espíritu, entonces otra cosa nos estará guiando. Y ojo, en esta carta y a esta persona, Pablo le está hablando a gente cristiana. No le está hablando a inconversos. Le está diciendo que aún habiendo recibido el perdón de nuestros pecados por medio de aceptar a Cristo, podemos tener el riesgo de andar en los deseos de la carne. Y por eso es que Pablo dice en el 14: por eso, hermanos, en el 12 dice: así que, hermanos, no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a ella. Dice el 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y entonces ahí confirma en el verso 14: porque esos que hacen morir las obras de la carne andando en el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo y andar bajo esa guianza. Y solo así podremos decir que somos hijos de Dios. Porque, ¿sabes? Uno de los propósitos que Dios tiene para guiarnos a través del Espíritu no es solamente para que seamos hijos, sino para que no vivamos bajo el dominio de la carne. Yo recuerdo hace años atrás, tenía muy lindas, y todavía algunas de ellas, por la gracia de Dios, la mayoría de ellas todavía están aquí entre nosotras. Otros ya partieron con el Señor. Yo tenía alumnas, no sé si usted recuerda, cuando teníamos las clases de los lunes o martes, no recuerdo si era lunes o martes, que veníamos a la casa y había un grupito aquí estudiando, había otro grupo aquí, había un grupo en la parte de atrás, había otro grupo acá,
había otro grupo en la escuela de niños. Y ahí habían 2 cursos. A mí me tocaba uno. Y en mis primeras estudiantes, ahí estaba doña Magales y otras hermanas más. Doña Elsa estaba conmigo también. En una de nuestras clases, no recuerdo, yo sé que Amy estuvo en una de esos grupos míos, también Arlene. Pero en una de esas clases decían algo que ahora me hace recordar el Espíritu. Y es que decía, ¿usted sabe por qué Cristo murió por nosotros? Todo el mundo decía, sí. Y pensábamos, wow, qué clase tan sencilla, porque sabemos que Cristo murió para salvarnos. Y el escritor decía, Cristo no solo murió para salvarnos. ¿Cómo así? Usted está dando una doctrina nueva, Laura. No, la principal razón por la que Cristo murió fue para evitar la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces después nos da la redención. Pero la principal razón es que dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay un justo ni hay un uno. Entonces Cristo viene para evitarnos a nosotros la condenación eterna y la ira de Dios. Entonces ahí viene su redención, su salvación, su bendición y la salvación que nos da la vida eterna en el Padre. Pero por eso dice aquí, lo importante de ser guiado por el Espíritu no es solamente llamarme hijo de Dios, es saber que Dios quiere que el pecado no me gobierne en mi vida. Porque en esta temporada, después que yo recibí a Cristo y antes de irme con Él, hay un tramo de vida que yo tengo que vivir. ¿Y cómo voy a vivir esa vida? Si tengo 30 años en el evangelio, si voy a durar 60 en la tierra, si voy a durar 85 en la tierra y me convertí a los 20, los últimos 65 años, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir esa vida que Dios me regaló para que en esta tierra fuera farol para otros? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Lo voy a vivir como un hijo de Dios guiado o lo voy a vivir como un hijo de Dios guiado por la carne que está en mí? Entonces Pablo está diciendo, es importante que tú sepas que la carne te puede dominar, pero que hay un espíritu que en esta tierra te quiere guiar. Ahora, ¿quieres tú ser guiado por el Espíritu o hacer como hice yo? Mi platillo, mi receta a mi manera. Y después tuve que decir, oh, lo hice mal. Y comenzar a hacer lo que podía de nuevo. Porque ya yo había hecho cosas que no se podían revertir. Cuando vi la receta dije, pero es que yo licué y yo no tenía que licuar primero. Yo era que hervir de tal y tal manera. Pero ya no puedo porque ya licué. En la vida que tenemos hoy, Dios quiere decirte, yo te quiero guiar por mi espíritu, porque en el tramo de vida que tienes, puede ser que si no te guías por él y te dejas guiar por esas obras de la carne, llegará un momento que tú no puedes echar para atrás lo que ya tú hiciste. Entonces vas a tener que comenzar de nuevo, pero con la carga y la consecuencia de lo que hiciste mal. Y en este caso yo pude arreglar el platillo, más o menos la gente se lo comió. Pero hay otros casos que no se puede, que hay que botarlo a la basura porque nadie lo puede ingerir. Y hay momentos y acciones de nuestra vida que Dios nos está llamando en este mes. Déjate llenar de mi espíritu. Porque hay acciones que no se pueden revertir. Yo sí te puedo perdonar, pero la consecuencia de eso no te la voy a quitar porque estás en este mundo. Y el rey de este mundo es el rey de las tinieblas. Y mi ley es sempiterna, no cambia. Y dice que la paga del pecado es muerte. Y que el pecado consumado trae concupiscencia. Y que eso trae muerte. Entonces hoy Dios nos hace un llamado a todos. ¿Realmente quieres que yo te guíe? O hoy puedes abrir tus ojos, porque es lo que quiero hacer, para darte cuenta que aún dentro de la casa pudieras estar caminando bajo otro espíritu que no es mi Espíritu Santo. Entonces, aquellos que son guiados por el Espíritu no solamente tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino de quitarse esa ropa bonita que me gustaba mucho, pero que no me hace bien, y me visto con la nueva, que es el del Espíritu y de la nueva criatura. Y dice que andar en la carne nos limita a ser solo criaturas o hombres carnales. Y lo vamos a ver en un momentito. ¿Qué significa eso? Pablo también lo dice. Usted sabe que muchos dicen, ay, ¿por qué tú dices que tú eres hijo de Dios y yo no? Entonces, ¿de quién yo soy? Hijo del diablo. ¿Usted no ha oído eso? Claro. Ah, no, pues ustedes son los hijos de Dios y nosotros entonces. La palabra dice que nosotros somos creación de Dios.
Pero nos constituimos en hijos cuando recibimos a Cristo, y en el tramo de vida somos guiados por el Espíritu Santo. Que hoy Dios pueda tomar ese trono de tu corazón y tú puedas ser guiado por el Espíritu. Y sabe que no le estoy diciendo, ni siquiera la palabra lo dice, que la carne no se va a intrometer en tu caminar con Dios. Tampoco estoy diciendo que sea sencillo, que eso es como un clic. Yo hago le doy ese clic, cambió todo. Ya hoy yo decidí que voy a caminar por el Espíritu, que el Espíritu me va a guiar, que me va a llevar a buenas obras y todo va a salir bien en mi vida porque ya yo lo decidí. Ya lo dijeron desde el culto, desde el altar, ya lo dijeron y yo lo decidí y así va a ser. No, no es así. Pablo ahí mismo en Romanos nos dice, vamos al verso 7 a ver qué le pasó acá a Pablo en el capítulo 7. En el capítulo 7 dice en el verso 19: porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que en su interior él quiere ser guiado por el Espíritu y no dejarse dominar. ¿De qué? De la envidia, de los celos, de la mentira, del chisme, de la fornicación, de la lascivia, de la hechicería, de la idolatría, como decía en Gálatas. Todas esas obras de la carne, él no quería ser guiado por ella, pero él dice que se encontró en él una situación y un problema, que de momento él no quería decir: Gálatas insensatos, ¿quién le ha guiado a ustedes a hablar así? Yo fui que lo enseñé. ¿Por qué se doblaron? Pablo no estaba diciéndole palabras sencillas. Pablo estaba enojado con los Gálatas, porque había pasado un tiempo con ellos, y cuando volvió a hablar con ellos, ya ellos estaban totalmente desviados de lo que le había dicho. En ese momento Pablo sintió enojo. Y entonces dice: pero ¿por qué yo me enojo si yo soy cristiano? Si yo predico su palabra. Y entonces dice: encuentro un mal que hay en mí, que hay cosas que yo no la quiero hacer, pero la carne que vive en mí la hace. Por eso a veces, me decía alguien los otros días, yo a veces he dicho mentira. Y el Espíritu inmediatamente me dice: lo dijiste mal. ¿Y qué yo hago? Me decía esa persona en mi trabajo. Yo inmediatamente le digo: ay, escúchame, yo no te lo dije bien. Eso no es así. Eso es así, así y así. A mí me ha pasado eso. A veces por algo muy sencillo. Alguien me pregunta, por ejemplo: ¿tú oraste por mí, Laura? Sí, claro. A veces tú lo haces hasta en automático. ¿Tú oraste por los enfermos? Sí. Eso no es verdad, usted no oró. Eso lo dijo el pastor los otros días. Y yo me acordaba de esa amiga mía que me decía eso allá en la oficina. Los otros días, precisamente con el pastor, yo dije: pastor, esto y esto y esto. Y después yo me devolví y dije: pero eso no es verdad. Yo lo dije, parte de lo que yo dije era cierto, pero a otra parte no lo era. Y las mentiras habitan y quieren estar en esta carne que está ahí, que no podemos deshacernos de ella, pero de la manera de sujetarla es viviendo en el Espíritu. Y yo tuve que decir: no, es que no es así, pastor. Y después mi mamá me dijo: Laura, pero eso no es así. Ahora, para tú completar lo que tú le dijiste al pastor, ahora tú vas a tener que hacer lo que tú dijiste. Y precisamente ayer, mira qué cosa, ayer yo fui a hacer eso. ¿Por qué? Porque no podemos mentir. Pero hay algo en nosotros que nos dice eso, que nos halaga, que nos llama. Y por eso Pablo dice: tienes que ser guiado por el Espíritu, porque te puedes extraviar en cualquier momento. El muchacho, mire, eso no es fácil. Mire, criar no es fácil. Y todos los que estamos aquí, en su mayoría, tenemos hijos. Y los que no tienen, tendrán hijos, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero el que no tiene hijos tiene un hermano. El que no tiene un hermano tiene un papá. Y de momento tú te enojas por algo que está mal hecho. Y de momento tú sientes pique por esa gente que se entró en la fila. Ay, Dios mío, yo he tenido que orar por mí por eso. Óyeme, tú estás en una fila 1 hora
y viene alguien y se le pega al otro. Hola, manita, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, ¿y los muchachos cómo están? Y tú sabes, y se queda ahí en la fila. Y tú atrás mirando, esos ojos míos se van allá así. Y yo digo, Jehová, que no se entre. Y yo subo y bajo, digo, Jehová, pero ¿qué es esto? Usted lo sabe, que se entra en la fila con el otro, con el amigo, o le pasa la libreta y le dice, deposítame eso ahí. Y tú tienes que esperar más el turno, tú tienes una hora esperando. Yo le dije a alguien en días atrás, no me mande ningún recurso por esa vía, porque en esa vía yo no aguanto entrar. ¿Y usted sabe qué? Me lo mandó por ahí. Y tuve que esperar una hora. Y yo le dije, Señor, en esta no me quemo, esta la paso yo, porque no voy a abrir mi boca y voy a orar aquí parada, aunque dure una hora, mirando que se entran 10,000, pero voy a orar, porque esto es para mí, no es para ellos, es para mí. Y ahí me pasé mi hora orando y casi me desvío, casi me quemo. Y yo, Señor, y la gente entrando. Pero eso es el pecado que vive en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos distraer, para hacernos extraviar, para caminar por donde no es. Cuando se te entra el motoconcho por donde no tienen que entrarse. Ay, pero no se rebasa por la izquierda. Lo que saben manejar, ¿por dónde es que se rebasa? Oh, pero tú ves los motores de esta ciudad que te rebasan por la derecha. Y si tú le dices algo, te dicen 2 o 3 cosas. Pero no son los motores, todo el mundo. Hasta la guagua grande. Y tú te tienes que quedar ahí diciéndose, Señor, ten misericordia. El que está detrás de ti quiere pasarte por encima porque tú estás respetando el semáforo. Y vamos por 16 segundos. Faltan 16 segundos. No me pite que estás rojo. Pero dio el verde y ellos quieren que tú arranques en fa. Pero usted sabe que en esta ciudad y en muchas de nuestra nación, usted no puede arrancar cuando da verde. Usted tiene que mirar para los lados para que no le den. Pero el de atrás quiere que tú arranques. Y ya tú quieres sacar la cabeza y decirle, pero tú no estás mirando, hijo de Dios. Y se sube esa ira. Y tú dices, pero ese no soy yo. Entonces dice Pablo, ese mal lo he encontrado en mí, que mi carne me quiere dominar. Y cuando yo hago algo que yo no quiero, pero aún lo hago, entonces estoy preso. Y de eso que habla cuando dice en el verso 14, que nos dejemos guiar por el Espíritu, que nos llenemos del Espíritu para que la carne pierda fuerza y el Espíritu sea el que domine nuestras acciones. Entonces hoy Dios nos está llamando a que podamos vivir así, para que entonces cuando caminemos digan, ahí va un hijo de Dios, ahí va una sierva de Dios. Aleluya. Y sabes, si aún estás viviendo en ansiedad, en angustia, en desesperación, estás viviendo en incredulidad o todavía tienes rencor en el corazón. Y ese rencor puede tener nombre y apellido, pero también puede tener justificación según nosotros. Sí, porque él fue que me ofendió, o ella fue la que me maltrató, él fue que me golpeó. Yo no le hice nada y él me golpeó y duré tantos años viviendo en esa esclavitud, en un matrimonio. ¿Por qué tengo que perdonar eso? Si yo no me comporté mal, si yo no merezco eso. Entonces, si vivimos ahí, oiga esto, dice que si vivís, o sea, permanecer en ese asunto, entonces sabes que no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que si tú eres guiado por el Espíritu, eso no va a dominar tu ser. Y cuando yo veía esta verdad, digo, Señor, si yo vivo en amargura, no estoy siendo guiada por tu Espíritu. Si yo vivo en mentira, no estoy guiada por tu Espíritu. Si yo vivo con el perdón dado por cucharita, no estoy viviendo con tu Espíritu. Si yo vivo amargada y ansiosa por todo me da ansiedad. Que si llegaron tarde, que si no llegaron, que si el pago vino porque no llegó, si la gente tenía que llegar a las 5 pero llegó a las 6, sí, y todo me causa ansiedad, y todo me causa angustia, y todo me causa, yo no estoy siendo guiada por el Espíritu. Como dicen los predicadores grandes, el mensaje de hoy no es un mensaje profundo, pero es lo que vivimos todos los días. Y de momento lo sencillo lo dejamos a un lado y queremos lo más grande. Pero lo grande no se puede construir sin lo sencillo. No se comienza un edificio de 30 niveles sin el primer bloque. Si tú sigues viviendo en ansiedad y en desesperación y que todo me desespera y que todo me angustia,
y que todo. No es que no nos angustiemos, porque en Romanos ahí mismo, más adelante, el Señor dice ahí mismo, cuando dice en Romanos 28, el 8:28 hasta el 37, por ahí dice que ¿quién me separará del amor de Cristo? Nadie, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni desnudez. Pero es si yo vivo en eso, no es que no puedo pasar un momento de eso. Sí, pasamos ansiedades, sí, pasamos angustia, sí, a veces nos desesperamos. Dios no dice que eso no va a pasar. Yo es que si yo vivo así, es así. Si todo lo que me causa es lloro, ay, todo yo estoy llorando por todo. No, usted puede llorar. Todos pasamos porque yo quiero llorar hoy. No porque se me antojó llorar, es porque hay situaciones que me llevan a eso. Pero Dios dice que si tú vives así, entonces el Espíritu de Dios no es que te está guiando otra cosa en tu ser, pero no yo, porque yo te voy a dar tranquilidad, la que sobrepasa todo entendimiento. Yo te voy a dar guianza porque yo soy la luz en el camino. Yo te voy a decir qué hacer y qué no hacer porque por ti y en ti he puesto mis ojos. Yo te voy a dar la respuesta porque yo soy el que tiene toda verdad. Eso es lo que la palabra establece. Entonces cuando yo vivo y soy guiada por ese Espíritu, las cosas pueden venir, pero no pueden permanecer en mí. Como dice el pastor, pasando por el valle de las lágrimas, no quedándome llorando ahí en ese valle de sombra y de muerte. Entonces, si vivimos así, entonces yo te pido que te examines, porque yo me examiné. Yo dije, Laura, si no le permites a Dios entrar en tu mente en algún momento cuando estás angustiada y tienes tiempo angustiada, entonces el Espíritu Santo no te está guiando. Entra en esa guianza para que la angustia tenga que irse y Él te dé la paz de Cristo. Y dice, no podemos conformarnos con ser cristianos carnales. Y ahí era que le decía ahorita, ¿es posible eso? Sí. Vamos a 1 de Corintios 2:14. El apóstol Pablo está hablando de eso. Capítulo 2, verso 14. Es mi anhelo un día dar un estudio sobre este capítulo, sobre este verso que voy a leer ahora. Un día Dios me lo permitirá. Dice el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando uno busca esa palabra que usa Pablo en decir el hombre natural, en griego viene de la palabra sarkikos o sárquicos, que habla de una persona, quiero leerlo textualmente, dice, es el hombre renovado en Cristo porque ya recibió a Jesús, pero que anda en la carne y que permanece como un niño en Cristo. Y yo decía, wow, o sea que sí es posible ser el hombre que no conoce a Dios, el hombre que anda en el Espíritu y el hombre natural, que en esta porción se refiere al cristiano que recibió a Cristo, que está sentado en una silla de una iglesia, que profesa ser cristiano, pero que sus acciones no son más que carnales. Por eso más abajo en el capítulo 3 de 1 de Corintios verso 1 dice, no he podido hablarles como espirituales, porque no han llegado ahí todavía. Pudiendo ser ya maestro, tengo que hablarle como niño y darle la cucharita como una leche, como una papilla, porque deberían de ser cristianos maduros, pero no lo son. ¿Pero por qué no lo son? Porque andan en la carne. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy de Apolo y tú eres de Cefa y yo soy de Pablo. ¿No es eso una contienda? ¿No son ustedes carnales? Le pregunta el apóstol a la gente de Corintios. Y cuando yo veo esto, yo digo, oh, pero a la iglesia que se lo está diciendo, no es a los que no conocen a Cristo. Y me voy entonces a Romanos y digo, oh, entonces tiene lógica lo que dice la palabra. Y se amarra y se envuelve y dice que cuando no son guiados por el Espíritu, entonces caen en esa contienda. No porque me gusta más como fulana canta. No porque cuando canta fulanito se siente el Espíritu. No porque cuando el otro está en la puerta es que ese día se va a dar bueno el culto. No porque fulano de tal, pues si no viene fulanito a tocar ese piano, eso no es igual. No porque el que danza esa es la que danza. Cuando esa danza a mí se me paran los pelos. Entonces dice la palabra, pero tú no estás siendo guiado por el Espíritu. Porque ¿de quién es la que danza? ¿De quién es el que toca el piano? De Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios y nos dice hoy a nosotros, cuando presente eso tu actitud, revísate porque el Espíritu no te está guiando. Revísate porque el Espíritu no te está diciendo lo que tienes que hacer. Y si te lo dice, tú no le estás haciendo caso. Y por eso dice Pablo, es que no le he podido hablar como cristianos maduros,
sino como cristianos carnales. Y por eso dice, y hoy te digo, y hoy me digo a mí misma, no nos podemos conformar de seguir viviendo así. De ser cristianos, que la carne sea lo que domine la mayoría de sus acciones y el espíritu se quede en segundo plano. Porque si es por su espíritu que vamos a ser hijos de Dios, cuando caminamos así, no estamos caminando como hijos de Dios. Porque los guiados son los que son hijos de Dios. Y hay una porción de la palabra de Dios que usted y yo conocemos mucho. Y me encanta. Y está en el libro de Lucas, capítulo 15. Allí hay 3 parábolas que el Señor hablaba al pueblo. Y es una parábola que yo creo que todos la conocen. Habla de 3 personas, o más bien de una persona, un animal y un objeto que se perdió. Y los 3 son simbología de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios. Y mi pregunta en este caso es: ¿por qué se perdieron? Vaya a Lucas 15. Ten el capítulo abierto de Lucas, no lo vamos a leer entero, pero saque ahí. En el capítulo 15 de Lucas habla de personas, de una persona. Y si lo vemos en manera figurada, de los seres humanos, de los hijos de Dios, de los cristianos, que por no ser guiados por el Espíritu se extravían. Y recuerda que leíamos en Isaías 35, 17, que Dios no quiere que tú te extravíes. Que Dios quiere que aunque tú seas torpe, porque eso somos, la naturaleza humana es torpe, y venimos a ser llamados hijos de Dios por la gracia de Cristo, para que tú no te extravíes. Y dice el capítulo 15, en el capítulo 15 de Lucas habla del hijo pródigo. ¿Quién no se sabe esa historia? Todos. En algún momento hemos oído. Hasta la canción. Usted sabe que esa canción a mí me encanta, señores. Que la canta hermana Dinora. No, espérese, hermana, eso es Cristian y Mayreli. Pero dice esa canción: dijo Juan un día a su papá: dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Eso no fue Toño que le escribió allá en el Pepe, ¿no? Eso está en Lucas 15. No, porque a veces usted oye a Toño ahí. Y usted cree que fue Toño que le escribió. No fue Toño que le escribió. Le escribió el Señor a través del Espíritu Santo en Lucas 15. Y Bobby Cruz allá en Puerto Rico dijo: esto es importante que la gente lo sepa. Y hizo una salsa. Su papá decía: velo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Usted se la sabe la canción, a mí me encanta. Y alguien me oyó un día cantando en el carro y dije: hermana, conviértase. Y usted lea la Biblia, porque usted es cristiano, usted. Lea ahí que usted no está leyendo. Pero eso lo dice la palabra de Dios. El hijo pródigo pidió su dinero. Pero fíjese una cosa. Cuando él pidió su dinero, su herencia. Él no estaba fuera de la casa. Él estaba en la casa. Si lo asemejamos a ser cristiano, cuando él decidió vivir en la carne, no decidió vivir en la carne ya cuando estaba ya catando el dinero. Él comenzó a vivir en la carne y guiado por la carne en su casa, viniendo a la iglesia todos los domingos, viniendo los miércoles al culto, yendo al matutino a las 5 de la mañana. Fue ahí que él decidió: yo me voy para afuera. Y me interesa y veo esto porque digo, a veces no creemos que podemos perdernos dentro de la casa. Y precisamente Lucas 15 habla de que esas 3 personas o esos 3 episodios que el Señor Jesús explica es que se perdieron siendo evangélicos, pentecostales, cristianos. No fue siendo inconverso, fue siendo cristiano porque no fueron guiados por el Espíritu. Por eso este medio te dice: llénate de su Espíritu para que la carne no te domine y no te extravíe, no te pierdas. Porque aunque usted y yo no lo creamos, dentro de la casa hay muchos perdidos. Pero Dios no quiere que seamos uno de ellos. Y en ese hijo pródigo se perdió porque no fue guiado por el Espíritu. Pudo más el deseo de su carne, aun cuando estaba junto al papá que lo amaba.
Él no estaba en una familia disfuncional. La Biblia no dice que su papá lo odiaba. La Biblia no dice que su papá lo trataba mal. La Biblia no dice que su papá no le daba una cama donde dormir. La Biblia no dice que ese hombre en esa casa había pleito todos los días. No, dice que su papá lo amaba, porque cuando lo vio de lejos no pudo ver en él sus faltas, sino que llegó mi hijo, el que yo amo. Tu papá, el Padre Celestial, Dios te ama. Y está sentado ahí porque Él te ama. Entonces el Señor te dice: ojo, cuidado, porque aunque yo te amo y tú estás en mi casa, puedes extraviarte por no ser guiado por el quien dejé para guiarte. Puedes irte en cualquier momento. Y de momento él no pudo entender ni pudo aprovechar ese amor de la manera correcta. Y cuando entendió que había que darle lo suyo y tomar la decisión de no ir al culto, tomar la decisión de no leer la palabra, tomar la decisión de no seguir orando, tomar la decisión de dejar mi ministerio, porque a mí me lo dieron pero yo lo suelto porque ya yo no quiero más porque estoy cansado. ¿Quién no ha estado cansado? Todos lo hemos estado. Y Dios no dice que no nos vamos a cansar. Dios dice que cuando tú no tengas fuerzas, Él te la va a multiplicar. Entonces el Señor le dice y te dice y me dice en este día: yo te amo, hijo, no te extravíes. No te vayas de la casa. No te dejes guiar y dominar por el deseo de la carne. Permanece conmigo. Y en esa misma escritura, en ese verso 15 de Lucas, más allá habla de la moneda perdida, la famosa dracma. Esa mujer, me imagino que con mucho trabajo consiguió esa dracma, doña Dinora y doña Magali. Mire, yo no sé si usted sabe que con mucho trabajo Cristo fue crucificado para ganar esa moneda preciosa que somos tú y yo para Él. Y dice la escritura en esta parábola que esa señora tenía esa dracma en su casa. No afuera, adentro de la iglesia. Si lo vemos en manera figurada, como el Señor nos está diciendo en esta parábola. Y que ella quería mucho el sacrificio por el cual trabajó y guardaba su dracma, ese dinero, esa moneda para ella era importante. Como Dios te trae a la iglesia, como Dios te trae del mundo, como Dios te rescata, como Dios te sana, como Dios te da palabra, como Dios te envía personas para guardarte, para quererte, para establecerte. Cuando fallamos vuelve y te manda a alguien: ven, voy a orar por ti. Ven, cuando no te veo te llamo. Cuando todo eso Dios lo hace día tras día. Levanta el sol por la mañana para que sus misericordias sean renovadas para contigo todos los días. Pero de momento a esa señora, dice la parábola, se le pierde la moneda dentro de la casa. Y yo escribí aquí: esta moneda o esta persona se extravió porque no estaba bajo la seguridad del Espíritu. Mientras el hijo pródigo deseó mala carne y eso pudo más que la guianza del Espíritu, se perdió y se fue a lejanas tierras, aún estando con el padre que lo amaba. En el caso de la dracma o de la moneda perdida, fue que no estaba asegurada. Dios te quiere la seguridad de la comunidad de fe. No, yo puedo ver el culto por online. No, ya yo he ido 4 veces a la iglesia esta semana. Mira ahora, la semana pasada ayunamos y ahora ayunamos y oramos por la mañana. Ahora tenemos que orar otra vez. Porque Dios te quiere la seguridad de su espíritu. Porque Él sabe que allá afuera hay tentación. Porque Él sabe que, como dijo Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso el cuerpo me jala que yo lo haga. La película que yo no quiero ver, esa es la que yo quiero ver. La música que no puedo escuchar o que no debo escuchar es la que yo quiero escuchar. La ropa que no me debo poner es la que más me gusta usar. La comida que me hace daño al cuerpo, que yo sé que no me hace bien, esa es la que yo quiero comer. Entonces Dios le dice: la dracma se le perdió por no estar asegurada, por la seguridad del Espíritu, pero fue adentro de la casa. Y el Señor me repite: es aquí que están, no es allá afuera. Y no quiero que nadie se pierda después de haber recibido mi sangre, después de recibir la salvación, porque no sea guiado por mi espíritu. Y por último, en este capítulo dice que la oveja se perdió. Todo el mundo hemos oído esa canción. Ay, pero yo también estoy muy cantora hoy, Dios mío. Eran 100 ovejas.
Pero que le faltaba una. Y la fue a buscar. Y me llama la atención que en el caso de la oveja no fue ni como la dracma, ni fue como el hijo pródigo. El hijo pródigo amaneció ese día y dijo: me voy de aquí, dame lo mío que yo no quiero esperar, me voy. Pa, y se fue. La dracma no estaba segura, quizás en el lugar que se le puso, en la comunidad, en el monedero, no estaba segura. Pa, y se salió. Pero en el caso de la oveja, ella estaba con toda la manada. Y tenía que oír, ¿qué cosa? La voz del pastor. Pero me imagino que la oveja comenzó a distraerse poquito a poquito. Ay, qué buena matica está aquí. Ay, yo no estoy tan lejos de todos están conmigo. Ñom, 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 ñom. Ay, pero ese arbusto está más verde que este. Ah, pero yo no estoy tan lejos de la manada. Ellos están conmigo ahí. Ñom, 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 ñom. Ay, pero mira allá, ¿dónde está? Ay, pero hay que causar un ruidito. Pero yo no estoy tan lejos de la manada. Ñom, 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 ñom. Usted no se lo imagina, yo me lo imagino. Y la ovejita diciendo de que: ay, pero qué agua que se ve más limpia allá. Ah, pues yo no estoy tan lejos de la manada. Ellos se ven allá, déjame irme a buscar el agua por allá. Cuando la oveja vino a ver, ya estaba totalmente perdida. Nosotros no nos descarriamos. ¡Pum! Me fui. Hay algunos que sí. No quiero salir de la iglesia. ¡Pah! Y se van. Hay otros que medio se travían en la iglesia, dejan de venir. ¡Pah! Pero en el caso de la oveja es poquito a poquito. Hoy no voy al culto. Hoy no oro. Esta semana no leo. La semana que viene mandan a hacer algo, pero como yo lo hice hace un mes, ya yo no lo quiero. Pero nosotros ayunamos en abril, hicimos el ayuno de Daniel en abril. ¿Por qué que yo ahora levantarse otra vez? Pero yo en abril oré. ¿Por qué que ahora otra vez? No. No, yo voy a pasar esta. Cuando vuelvan a ese ayuno el año que viene, yo voy a coger eso. Porque Dios sabe que yo no puedo. Yo no me estoy burlando de usted, hermano. Yo le estoy diciendo que eso pasa porque Pablo dice que lo que yo no quiero hacer es lo que domina mi cuerpo. Y cuando el espíritu disminuye en mí, la carne va tomando fuerza cada día. Y resulta que no me voy de un día para otro. Me voy poquito a poquito. Y la oveja se perdió porque se distrajo. Y comenzó a buscar cosas cada día más lejos. Aunque en su mente ella decía: es que yo estoy cerca de la manada. Sí. ¿Y es manada qué se dice? Rebaño. Yo estoy cerca del rebaño. Pero cuando vino a ver ya el rebaño, ni lo veía ella, ni veía al pastor, ni veía a nadie. Pero la buena noticia, amados, en esta mañana es que aún así el Padre quiere rescatarte. La mujer, cuando se le perdió la dracma, llamó a todo el mundo: se me partió, ven, ayúdame a buscarla. El padre del hijo pródigo oraba al Señor, me imagino: cuida a mi hijo donde quiera que está, porque estaba bien lejos de la casa. Pero cuando lo vio, no lo pensó dos veces y fue y lo dijo: hijo mío, yo te amo. Le cambió la ropa, le quitó todo lo que tenía inmundo en sí mismo y lo rescató, porque eso es lo que Dios quiere. Que Él no nos quiere allá perdido, pero si por alguna razón la carne nos dominó más y estamos allá o estamos en el borde de estar allá, Dios te dice: hoy yo quiero rescatarte. Hoy yo quiero ser esa oveja, ese pastor que va a buscar la oveja y deja las 99 para buscarte a ti. Yo quiero ser esa dracma que deja las otras guardaditas, pero llama a todo el mundo: hey, mira, llámame a fulano, oremos por fulano, oremos por fulencito. Vamos a seguir orando por los descarriados. Y que usted sabe que los días de ayuno y aún en las oraciones oramos por los descarriados. Y Dios dice: sí, ayúdame a orar, ayúdame, porque no quiero que se me pierda uno. Aún se haya ido, yo lo quiero en la casa nuevamente. Porque por eso dice Lamentaciones 3. Es que Dios no entristece eso. Dios no se goza con la desgracia del humano. Él tiene misericordia. Y con eso quiero ir finalizando. Y quiero decirte y recordarte que Dios quiere que tú goces de las bendiciones de ser hijo de Dios. Hay bendiciones que están ahí para ti. Hay bendiciones que están ahí para mí. Pero es cuando andemos guiados por ese espíritu. Cuando le permitamos a ese espíritu habitar en nosotros y que nosotros podamos reflejar eso en el Señor Jesús. Dios quiere que tú disfrutes sus misericordias. Que como dice el salmista, las bendiciones te puedan perseguir. Que como dice el profeta, no seas cabeza, no seas cola, sino que seas cabeza. Dios quiere que tú abundes
en los frutos del Espíritu que te está guiando. Y es una evidencia de que estás siendo guiado por el Espíritu cuando tu corazón puede amar de verdad. Pero no amar solamente a los que te aman, porque dice el Señor, eso es fácil. Es poder sentir un sentimiento de misericordia, de compasión por aquellos que estando incorrectamente te hirieron porque lo hicieron bajo el dominio de la carne. Que tu espíritu, que tu vida, que tu caminar pueda manifestar bondad. Que tu vida pueda manifestar paciencia. Que tu vida pueda manifestar paz, la que sobrepasa todo el entendimiento. Que tu vida pueda reflejar templanza. Y uno de los frutos del Espíritu que más me agrada, mire, casi todos decimos amor o fe, pero uno de los que a mí más me agrada es la templanza. Porque la templanza no te deja comenzar algo sin terminarlo. Porque la templanza te siembra ahí y permaneces ahí. Y aunque vengan vientos y aunque venga marea, tú estás ahí. Porque tú creíste que Dios te habló, porque tú creíste que Él te va a dar una bendición, porque tú creíste que Él es justo, que aunque lo que me esté pasando no sea justo para mí, su deseo para conmigo es justo y Él tiene el control. Y eso es la templanza. Permanezco en el lugar que Él me dijo, porque Él no es hombre para mentir, porque su fidelidad es grande. Entonces cuando yo permanezco en lo que creo pero no veo, estoy siendo guiada por el Espíritu y así soy siendo llamada hija de Dios. Que en este día tú y yo podamos decirle: Señor, te voy a dar la oportunidad de que tú me guíes. Te voy a dar la oportunidad de que la carne no sea la que me domine. Te voy a dar la oportunidad de que yo pueda vivir y experimentar los beneficios de ser hija de Dios. Porque estoy manifestando los frutos del Espíritu en mi vida. Te voy a dar la oportunidad de que cuando de mí vayan a salir palabras ásperas, tú las puedas transformar en palabras blandas. Te voy a dar la oportunidad de que tú me permitas, como dice en Tesalonicenses, redimir el tiempo, porque lo estoy perdiendo. Porque el tiempo no lo estoy aprovechando correctamente. Usted sabe que eso también es obra de la carne. Cuando usted no aprovecha bien el tiempo, porque dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo. Y yo a veces me he encontrado con eso y me he dicho: pero Laura, tú tienes 4 horas aquí para haciendo nada. Aprovecha el tiempo, que los días son malos. Ponte de pie en esta hora. Dios quiere que tú seas hijo de Dios. Dios quiere que tú andes como guiado de Dios. Dios quiere que la carne no sea el que te guíe, la que mande en tu vida. Dios quiere que en este día tú le puedas dar la oportunidad al Señor de decirle: aunque me aparté, aún aquí adentro, aunque no tengo el mismo fervor, aún aquí adentro, aunque sigo teniendo cosas, yo quiero hoy entregártela a ti, Señor, porque yo quiero ser llamado hijo de Dios. No solamente por tener el beneficio de tus bendiciones, que aún me la da de gratis porque es por gracia, sino para que el pecado no sea el que me domine a mí, porque el pecado trae muerte. Y dice una frase muy trillada en el mundo: la gente lastimada lastima a otros. La gente que está siempre amargada amarga a todo el que está a su alrededor. La gente que siempre tiene un ay en la boca daña a los otros, lacera la fe de los otros. Por eso hoy Dios te dice: anda en mi espíritu, para cuando hablen contigo, no es que tú no vas a tener problemas, no es que tú no vas a tener situaciones, pero que sea lo del espíritu que salga. Estoy pasando por una prueba, pero yo sé que tú me fortalecerás, Señor. Estoy pasando por escasez, pero yo sé, Señor, que tú eres mi sustentador. Y si alguien te pregunta, no es que tú vas a decir mentira, porque es realidad que no hay nada en la casa quizás para sustentarte. Como fue realidad que Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Eso no fue mentira. La adversidad es real. No era mentira que la barca se estaba hundiendo cuando llamaron al maestro. No era mentira, se estaba hundiendo. No era mentira que ellos tenían miedo en aquella noche cuando vieron al maestro caminando por las aguas y se asustaron. Eso no fue mentira, eso fue verdad. Pero ¿qué sale de ti aún en medio de esa realidad? Porque ¿quién anda contigo? ¿Qué sale de tu espíritu cuando eso te enfrenta? Entonces Dios lo que quiere es que en este día tú
puedas caminar como un hijo y como una hija de Dios. Que tú permitas que el Espíritu de Dios sea el que tome el control y que la carne no te siga dominando, para que no tenga que hacer la receta de nuevo o tener que botarla porque ya no sirve. Y muchos de nosotros estamos pagando, incluso aún viendo a nuestro alrededor, consecuencias de errores que cometimos atrás. Y Dios nos dice hoy: no quiero que cometa el mismo error. No quiero verte cometiendo el mismo error que cometiste hace 5 años atrás. No quiero que vuelvas a decir esas palabras que hirieron a la persona que tú más amabas. No quiero. Entonces permíteme que yo pueda ser el que guíe tu vida para que eso no te vuelva a acontecer. Porque la gente se te está alejando del lado, no porque tú no eres cristiano, sino porque no estás siendo guiado por mí. No quiero que siga viviendo en esa amargura del que me hizo, del que me dio, del que me abandonó cuando yo era pequeña, del que no me dio el dinero y ahora dice que es mi papá porque yo soy una persona reconocida, porque yo soy profesional. Ahora sí quiere mami, papi decir que yo soy su hijo, pero cuando yo lo necesitaba, él no estaba ahí. Amén. Pero Dios sí estaba contigo. No dice el salmista que si tu papá y tu mamá te dejan, es que con todo Jehová te va a recoger. Él no te recogió, Él te recogió. Porque si no estuvieras aquí, si no estuvieras mirándonos por las redes, porque Él te recogió. Oremos en esta mañana y pídele al Señor desde tu propio corazón: Señor, si hasta este momento estoy como esa oveja que está comiendo así al pasito y se está echando un chin para afuera, mírame, Señor, recógeme otra vez y llévame al rebaño. Señor, si soy como la drama, que soy media inquieta y me quiero salir del monedero para perderme dentro de la casa, Señor, agárrame, que no me quiero perder, guíame con tu espíritu. Señor, si estoy siendo como el hijo pródigo, que estoy cansado ya de lo que está viviendo a mi alrededor y yo quiero disfrutar la vida porque soy muy joven o porque tengo muchos años en los evangelios y no he disfrutado lo que yo entiendo que tengo que disfrutar, Señor, alíneame hoy. Señor, si estoy siendo como Pablo, que en un momento determinado de su vida dijo que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Hoy yo te entrego mi carne para que tú la domines, Señor, y me hagas caminar por el Espíritu. Señor, si sigo viviendo en amargura, que todo me da un grito, que todo estoy mal, que todo es una melancolía y una congoja, y pobre de mí, y yo no voy a alcanzar, y todo es, y hasta la felicidad me da ganas de llorar, pero no me da ganas de llorar porque lo estoy regocijando, no, me da ganas de llorar porque mi alma está herida. Señor, hoy quítame esto y hazme andar bajo tu espíritu. Ayúdame a ser guiada por tu espíritu. Señor, en este día te ponemos nuestro corazón en tus manos. Te ponemos nuestro sentimiento en tus manos. Te decimos, Señor, no queremos ser dominados por la carne. No queremos ser dominados por la melancolía. No quiero ser dominada por la queja ni por el rencor. No quiero vivir en amargura. No quiero vivir en ansiedad. No quiero vivir en depresión. No quiero vivir así. Yo quiero que tú vengas a mi corazón y que el espíritu tuyo, Señor, me dirija. Que tu espíritu me lleve a toda paz, a toda tranquilidad. Que tu espíritu me haga crecer en fe. Que tu espíritu me haga ser templado. Que no me mueva fácilmente. Señor, yo quiero ser benigno, tener un corazón bondadoso. Señor, ayúdame a ser manso. Porque tú dices que todo lo que pidamos en ti creyendo lo recibiremos. Señor, ya yo no quiero ser un cristiano carnal que le da más oportunidad a la carne. Cuando ella sale la dejo la puerta abierta. No, Señor, hoy yo quiero someterla a tu espíritu. Que sean deshechas en mí las obras de la carne y que yo pueda vivir bajo tu espíritu. Señor, yo quiero ser tu hijo, como dice la Escritura. Yo quiero ser guiado por ti para que en el cielo, para que en la tierra me digan: él es un hijo de Dios. Ella es una hija de Dios. Señor, que si estamos aquí, en algún momento el enemigo nos ataca para querer irnos de tu presencia, que hoy se ha desechado ese sentimiento y podamos alcanzar tu mano para ser guiado. Espíritu de Dios, guíanos en este tiempo y hasta que Cristo venga, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que nos estás mirando en esta hora, que estás mirando esta transmisión, te bendecimos. Y te decimos que hay una oportunidad de vida en Cristo. Que así como decía en Lucas 15, Él dejó a esas ovejas, a los que ya estaban seguros, para ir a buscar al que se había perdido. Que el Señor
está llamando a tu puerta en este día y te dice: ven a mí, que yo no te voy a echar fuera. La iglesia Nuevo Testamento está de pie orando por ti y clamando para que cuando tú oigas este mensaje, tú puedas abrir la puerta de tu corazón y decirle a Cristo: yo te acepto con todas mis debilidades. Si hay alguien aquí en la casa que nos visita en esta mañana, o si tú que estás ahí conectado y quieres recibir a Cristo, yo te invito, los que están aquí, que puedan pasar al frente. Que hoy es un día de salvación. Que Cristo no quedó en la cruz, que Él está a la diestra del Padre intercediendo y mostrando misericordia. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo y habrá un cambio en tu vida, como dice las Escrituras. Oremos. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Límpiame de mis pecados y perdóname. Acéptame como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Permíteme andar en novedad de vida nueva a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Pilar.